timbre sonó justo a las 6, con esa insistencia que no acepta espera. Abrí la puerta pensando que sería Paula, mi vecina, como todos los martes. Pero eran 5 mariachis, sombreros enormes, trajes impecables y sonrisas seguras. El más alto preguntó: ¿Aquí es la fiesta de bienvenida? Yo me quedé helada, con la mano en el picaporte y el corazón en la garganta. Mi casa olía a café, no a fiesta, y yo seguía en pantuflas. ¿Fiesta?, alcancé a repetir, como si la palabra fuera ajena. Sí, señora, aquí nos contrataron, respondió, y la guitarra dio un acorde tímido. Mi nombre, mi dirección, todo coincidía en la boleta que me mostró el violinista. Decía: Casa de la señora Isabel Méndez, y sentí un golpe seco en el estómago. ¿Quién los contrató?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. La señora Sandra, su cuñada, dijo el trompetista como si me hiciera un favor. Sandra, otra vez Sandra, atravesándome la vida como si yo fuera un pasillo. Recordé su risa grande y su manera de decidir por todos sin pedir permiso. Quise creer que era un malentendido, un domicilio equivocado. Pero la boleta tenía mi calle, mi número, mi puerta color vino. Respiré hondo y pensé en no hacer un escándalo frente a extraños. Tengo 67 años y me enseñaron a ser dueña de mis formas. Aún así, el coraje me subía por la garganta como agua hirviendo. Un segundo, por favor, no entren todavía, pedí con una sonrisa apretada. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra la madera. Mi casa, mi refugio, de pronto se sentía frágil como un vaso delgado. Tomé el teléfono, marqué a Sandra y escuché el tono eterno. Contestó un buzón de voz que parecía burlarse de mí. Entré a la sala y vi mi mantel blanco planchado desde la mañana. Sobre la mesa, un florero con alcatraces que compré en el mercado de Mixcoac. Todo estaba en orden, como me gusta, como siempre. Y sin embargo, afuera esperaba una fiesta que yo no había permitido. El timbre volvió a sonar y me dio un brinco el corazón. Esta vez era una pareja con una charola de gelatina roja. Venimos a la fiesta de Sandra, cuñada de la señora de la casa, dijeron sonrientes. Yo asentí por no pelear en la puerta, pero la garganta se me cerró. Mi mente corría detrás de las preguntas, tropezando con cada una. ¿Cómo se atreven a usar mi dirección sin preguntarme? ¿Cuántas personas piensan entrar a mi sala como si fuera un salón? No soy una joven para andar empujones, pero tampoco soy invisible. Me repetí eso, bajito, como quien se agarra de una baranda. Mi casa la compré con mi trabajo, con años de levantarme temprano. Nadie me la regaló, nadie me paga las cuentas. Y sin embargo, estaba a punto de llenarse sin mi permiso. Volví a abrir la puerta y los mariachis ya afinaban en la banqueta. Alguien gritó desde un coche: «¡Pásele, tía, ya comenzó!». Me ardieron los oídos al escuchar «tía» en boca de un desconocido. Los vecinos asomaron la cabeza, curiosos, como si vieran una novela. Yo sentí vergüenza, esa vergüenza que te hace chiquita sin querer. Quise desaparecer, pero soy la dueña de esta casa y de mi nombre. Salí con la barbilla arriba, aunque me temblaban las manos. «Esperen afuera, por favor. Nadie entra sin que yo lo diga», pedí firme. Mi hermano Luis no contestaba tampoco. Seguramente estaba con Sandra. Nos criaron juntos, y sin embargo ahora parecía más hijo de ella que de mamá. Pensé en mi madre y en su frase de hierro: «En tu casa mandas tú». Me la repetí como una oración, como un escudo. Miré el pasillo, mis fotos familiares, los marcos alineados. Cada cuadro me decía que esta era mi historia, no el patio de nadie. El teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Llegamos en 15, Cuñi. Acomoda las mesas, porfa», decía, con caritas felices. Sentí el golpe de la desfachatez como una puerta que te pega en la cara. «¿Acomoda las mesas, porfa?». ¿Yo, la dueña, convertida en su organizadora gratis? Me mordí el labio para no responder con coraje por mensaje. El mariachi, amable, me preguntó si podía pasar al baño un momento. Asentí, porque no soy grosera, pero eso también me dolió.
Mi hospitalidad siempre fue mi orgullo, no mi condena. Cerré los ojos un segundo, buscando paciencia en algún rincón. Solo encontré un cansancio antiguo, el de años de no pasa nada. Toqué la vajilla como para recordar que es mía. Las copas de vidrio limpio devolvieron mi cara preocupada. Abrí las ventanas para que corriera el aire, como si con eso ordenara el mundo. El sonido de la trompeta se metió por la sala como un intruso alegre. Me vinieron ganas de llorar y de reír al mismo tiempo. ¡Qué contradicción! Una vecina me escribió: «¿Todo bien, Isa? Se ve pachanga». Respondí con un pulgar arriba y mentí, porque no quería lástima. Por dentro, mi voz susurró: «Esto no está bien, y tú lo sabes». Aparecieron los primeros niños con globos y bolsas de frituras. Una mujer preguntó dónde podían dejar los refrescos y el pastel. Se me escapó un «por allá», señalando la cocina, por costumbre. El hábito de resolver por todos se me salió como reflejo. Me odié un poquito por ser servicial incluso cuando me pisan, pero también me prometí que esta vez aprendería a decir no. La promesa me quedó pesada en la lengua, como piedra nueva, y sin embargo me sostuvo de pie, como bastón invisible. El mariachi empezó a tocar El Rey y la calle vibró completa. No supe si reír por el tino o llorar por la ironía. Yo, con llaves en la mano, parada en mi propia puerta como guardia cansada. Pensé en cerrar con llave y que todos se fueran, así de golpe. Luego pensé en problemas, en pleitos, en videos que acaban en redes. No me gusta el escándalo, nunca me gustó. Preferí respirar hondo otra vez y ordenar mis ideas. Una idea, apenas una, empezó a asomar como luz detrás de una cortina. Entonces sonó el timbre de nuevo, largo, insistente, sin respeto. Abrí y vi a 3 desconocidos entrando sin mirar, seguros de su derecho. La mujer del medio me abrazó como si me conociera de toda la vida. «¡Feliz vuelta, tía Isa!», gritó, y me quedé sin palabras. Mi sala se llenó de pasos, risas, bolsas y olores de antojo. Mi corazón, en cambio, se llenó de una calma rara, como antes del trueno, porque entendí que esto no era solo una fiesta, era una línea cruzada, y en ese punto, sin decirlo aún, ya sabía que algo en mí iba a cambiar. Nunca imaginé que mi sala, esa que siempre mantuve con olor a cera y flores frescas, se convertiría en pasillo de feria. Las puertas se abrieron como si fueran de todos, y empezaron a desfilar rostros que jamás había visto. Mujeres con vestidos brillantes, hombres con sombreros, niños corriendo con globos reventando a cada rato. Yo los miraba desde un rincón y sentía que mi casa ya no me pertenecía. Era como ver cómo alguien rompe un vaso querido, pero despacio, pedazo por pedazo. Mi retrato familiar en la pared parecía mirarme con reproche. Y lo peor era la risa de Sandra, mi cuñada, como si fuera la anfitriona de un salón rentado. Ni un gracias, ni un perdón, solo órdenes y carcajadas que me quemaban por dentro. Uno tras otro entraban con charolas de comida y botellas, como si aquí hubieran pagado la renta. Algunos me saludaban con un «Hola, tía», aunque no sabía quiénes eran. Otros ni siquiera se molestaban en mirarme. Caminaban directo a la cocina. Sentí que mi corazón se apachurraba, como cuando un hijo te da la espalda. Me repetía: «Tranquila, Isa, no hagas un escándalo», pero las manos me temblaban. Escuché un vaso caer y romperse, y esa fue la primera herida en mi casa. No era el vidrio, era mi paciencia quebrándose junto con él. Y Sandra, como si nada, mandaba a traer más sillas, más mesas, más ruido. Un grupo de adolescentes puso música en bocinas sin pedirme permiso. La trompeta del mariachi y el reggaetón se mezclaban en un caos que me mareaba. Mi casa, la misma donde tejí colchas y recé por mis nietos, ahora parecía un bar. El mantel de encaje que heredé de mi madre estaba debajo de platos grasientos. La alfombra clara, que tanto cuidaba, ya tenía manchas de refresco. Me mordí la lengua para no gritar que se detuvieran. Pero dentro de mí sentí un nudo de rabia tan fuerte que me dolía el pecho.
Era como si todos bailaran sobre mi dignidad y nadie se diera cuenta. Me acerqué a Sandra y le dije en voz baja: ¿Qué es esto? ¿Por qué en mi casa? Ella me miró con esa sonrisa de siempre, condescendiente, como quien habla con una niña. Ay, cuñada, no te pongas seria, es solo una fiesta. Tu casa es grande, ni la usas tanto. Me quedé helada, como si me hubiera dicho que yo era un mueble más en mi propio hogar. Sentí la sangre hervir, pero el miedo a un pleito me ató la boca. Me limité a observar cómo ella se adueñaba de cada rincón, como si yo no existiera. Las invitadas la abrazaban, la felicitaban, decían que era la mejor anfitriona. Y yo, en silencio, con el corazón apretado, parecía una sombra en la esquina. La cocina ya no era mía, se convirtió en cantina improvisada. Había cervezas apiladas en mi refrigerador, como si lo hubieran comprado ellos. Los niños sacaban jugo y leche sin preguntar, como si fueran sus dueños. Vi a un hombre abrir mi alacena buscando vasos, revolviendo todo. Me dolió como si metiera las manos en mi ropa íntima, así de invasivo. Pensé en correrlos a todos, pero el miedo al qué dirán me frenó. No quería ser la vieja amargada que arruina las fiestas. Así que tragué saliva, y cada trago me raspaba la garganta. Sandra levantó su copa y gritó un brindis en mi sala. Todos aplaudieron y yo fui la única que no alzó la mano. Me sentí invisible, borrada, como si no estuviera ahí. Las paredes parecían más chicas, el aire más pesado. Hasta el retrato de mi difunto esposo parecía mirar con tristeza. Me dolió que si él estuviera vivo, jamás habrían hecho algo así. Pensé en lo mucho que cambió la familia desde que él no está. Y por primera vez en años, sentí que estaba sola en mi propia casa. El ruido se hizo insoportable, cada carcajada era un cuchillo. Me acerqué a la ventana y vi a los vecinos mirando desde afuera. Algunos cuchicheaban, otros grababan con sus celulares. Me arde pensar que mañana sería el chisme de la cuadra. Pobre Isa, ni su casa respeta a la familia, dirían con sorna. Quise cerrar las cortinas, pero ya todo el mundo había visto demasiado. Me dolía más la humillación que el desorden. Era como si me hubieran arrancado la llave de la dignidad. Una mujer que nunca había visto me preguntó dónde estaba el baño. Le respondí por pura educación, aunque me hervía la sangre. La vi caminar por mi pasillo, abrir mi puerta, entrar como si nada. Ese pasillo que tantas veces limpié con orgullo ahora parecía ajeno. Y yo, en silencio, tragándome cada segundo de indignación. Mi estómago estaba revuelto, como si hubiera comido piedras. Me repetía que no llorara, que no les diera el gusto de verme débil. Pero las lágrimas se me juntaban detrás de los ojos, tercas, quemándome. Me serví un vaso de agua en la cocina, buscando aire, y mientras lo bebía, escuché a alguien decir: «Qué generosa Isa, dejarnos usar su casa». Ese comentario me cayó como bofetada. Yo no había dado permiso, nunca. Yo no estaba siendo generosa, estaba siendo abusada. Pero ellos lo contaban como un acto noble, como si me sintiera feliz. Esa confusión me partió en dos. Mi silencio los hacía creer que estaba de acuerdo. Y en el fondo, entendí que callar también era ceder. Mi corazón latía con fuerza y supe que estaba al límite. La música seguía, los vasos se chocaban, las risas reventaban. Yo miraba todo y sentía que me arrancaban pedacitos del alma. Cada paso en mi sala era un recordatorio de que no me respetaban. Cada mordida al pastel era una burla a mi paciencia. Quise gritar, pero mi voz se quebró antes de salir, y me descubrí pensando: ¿cuántas veces más lo van a hacer si hoy no detengo esto? El miedo y la indignación peleaban dentro de mí como perros rabiosos, y en medio de esa batalla silenciosa, algo en mí empezó a despertar. Me senté en la orilla del sillón, ese sillón que siempre fue mi refugio en las tardes tranquilas. Lo miraba ocupado por dos mujeres que ni siquiera conocía, platicando como si estuvieran en su propia casa. Mi sala se había convertido en un mercado bullicioso, y yo, la dueña,
Me sentía una invitada indeseada. Quise decir algo, pero la voz se me atoró en la garganta como un nudo imposible de deshacer. Me mordí los labios, porque sabía que si hablaba me saldría un grito. El silencio se convirtió en mi escudo, aunque por dentro me estaba matando. Era un silencio cargado, como un tambor que nadie escucha pero retumba en el pecho. Cada carcajada ajena me caía como una bofetada invisible. Me quedé observando cómo los niños corrían descalzos sobre mi alfombra clara. Las huellas quedaban marcadas, pequeñas manchas que para ellos eran nada, pero para mí eran heridas. El olor de la comida se mezclaba con el del sudor, con el del alcohol barato que alguien destapó. Yo quería cerrar los ojos y fingir que no estaba pasando, pero era imposible. Las paredes parecían acercarse, como si mi propia casa me apretara para expulsarme. Era mi lugar seguro, mi refugio, y ahora me sentía desterrada dentro de él. La impotencia se volvía un eco en mis oídos, repitiendo lo mismo una y otra vez. No te respetan. Y ese eco me perforaba más que la música del mariachi. Recordaba las veces que Sandra me pedía favores pequeños y yo nunca me negaba. Cuidar a sus hijos, recibir un paquete, acompañarla a una cita, prestarle la plancha. Siempre pensé que ser buena cuñada era apoyar, estar presente, servir de ayuda. Pero ahora entendía que, en sus ojos, ser buena significaba ser usada. Ella nunca me veía como la mujer que soy, solo como alguien a quien exprimir. Y en ese momento, viendo a la gente comer en mi mesa, me di cuenta del tamaño del abuso. No era solo una fiesta, era una invasión, un robo de mi paz. Y lo más doloroso era que yo estaba permitiendo que siguiera pasando. Sentí mis manos sudar, me limpié en la falda como si eso quitara la angustia. Miré el reloj de pared, las agujas parecían moverse más lentas que nunca. Cada minuto era un tormento, cada segundo un recordatorio de mi silencio. Me vi en el espejo del pasillo, mis ojos cansados, mi boca apretada, mi postura encogida. No era la mujer fuerte que alguna vez fui, era una sombra apagada. Ese reflejo me dolió más que el ruido de la fiesta, porque entendí que el peor grito no es el que lanzas, sino el que te tragas por miedo. Y yo llevaba años tragándome gritos. Quise refugiarme en mi cuarto, cerrar la puerta y dejar que el caos siguiera afuera. Pero algo en mí decía que si me escondía, perdería más que una noche. Perdería el derecho a ser respetada en mi propia casa. Me quedé ahí, parada en medio del pasillo, viendo cómo mi dignidad pendía de un hilo. Sandra pasó a mi lado con una charola y ni siquiera me miró. Me dolió esa indiferencia más que cualquier insulto. Porque un insulto, por lo menos, reconoce tu existencia. La indiferencia te borra, y eso me estaba matando en silencio. Escuché a alguien preguntar dónde estaba la señora de la casa. Sandra contestó en voz alta. Aquí la tía Isa nos prestó su salón, ella feliz de ayudar. Me ardió la cara como si me hubieran empujado contra el fuego. ¿Salón? ¿Feliz de ayudar? Repetí en mi mente con amargura. Yo no había prestado nada, yo no estaba feliz, yo estaba rota. Sentí un mareo, me apoyé en la pared para no caer. El bullicio seguía, las copas chocaban, la música no paraba, y yo estaba atrapada en mi propio infierno disfrazado de fiesta. Mi pecho se llenó de un dolor que parecía físico, una presión que subía y bajaba como si el corazón buscara escapar. Las lágrimas por fin salieron, silenciosas, corriendo por mis mejillas. No quería que nadie me viera llorar, así que me giré hacia la ventana. Miré la calle, las luces de los coches, como si fueran un mundo distinto. Afuera la vida seguía normal, mientras yo me deshacía por dentro. Me pregunté cuántas mujeres estarían pasando lo mismo, usadas, invisibles, calladas. Ese pensamiento me acompañó como una herida compartida. Me prometí en ese instante que no volvería a callar tanto, pero todavía no tenía el valor para gritar, no en ese momento. La costumbre de tragar humillaciones pesa más de lo que parece. Mi madre siempre decía que la paz valía más que una discusión.
Pero esta no era paz. Era una guerra silenciosa donde yo perdía todo. Sentí rabia, tristeza y una especie de despertar adormecido. El silencio ya no era protección, era una cadena. Y por primera vez empecé a querer romperla. Cada detalle de esa noche se me grabó como cicatriz. El vaso roto, el mantel manchado, las risas que no eran mías. Todo se quedó pegado en mi memoria como espinas imposibles de sacar. Y yo, sentada en una esquina, era la única que sufría en medio de tanta alegría. Quise detener el tiempo, pero avanzaba lento, cruel, insoportable. El ruido se metía en mis huesos, en mis pensamientos, en mi sangre. Era un silencio interior gritando más fuerte que toda la música. Un silencio que ya no podía seguir escondiendo para siempre. Me fui a mi cuarto un momento, buscando respirar. Pero ni ahí encontré paz, porque los gritos y la música se colaban por la puerta. Mi cama, mi almohada, mi espacio sagrado estaban contaminados. Me senté al borde y sentí que me temblaban las piernas. Miré la foto de mis hijos y me pregunté si ellos también me verían como un objeto. Ese pensamiento me rompió más que todo lo demás. No quería que la vida terminara con esa conclusión amarga, y supe que, tarde o temprano, algo iba a tener que cambiar. Me limpié las lágrimas, me arreglé el cabello frente al espejo. Traté de recomponer el rostro, aunque por dentro seguía rota. Me miré a los ojos y sentí vergüenza de mí misma por aguantar tanto. Pero también sentí un calor nuevo, como una semilla de coraje germinando. Ese pequeño fuego me dio fuerza para salir otra vez a la sala. No hice ruido, no dije nada, pero ya no era la misma. Mi silencio ahora llevaba una decisión escondida. Y aunque nadie lo sabía, estaba a punto de nacer mi respuesta. Cuando por fin encontré un hueco entre la música y las carcajadas, me acerqué a Sandra. Ella estaba de pie en mi cocina, sirviendo platos como si fueran suyos. Le dije en voz baja, con un hilo de paciencia: «Sandra, ¿qué es esto? ¿Por qué en mi casa?» Ella me miró como si yo fuera la exagerada de la familia. Con esa sonrisita de suficiencia me respondió: «Ay, cuñada, no te pongas dramática, es solo una fiestecita». La palabra fiestecita me taladró la cabeza, como si minimizar mi dolor lo hiciera menos real. Yo respiraba profundo para no soltarle lo que realmente quería decir. Pero mi silencio, otra vez, fue interpretado como permiso. Sandra continuó con su tono ligero y burlón: «Tu casa es grande, ni la usas tanto, y la verdad aquí cabemos todos». Sentí cómo esas frases me aplastaban el pecho. ¿Ni la usas tanto? Si cada rincón de esa casa guardaba pedazos de mi vida. El comedor donde celebré los cumpleaños de mis hijos, la sala donde recé cuando murió mi esposo. No era un espacio vacío, era mi historia, mi refugio, mi dignidad. Y ella lo reducía a 4 paredes disponibles para su antojo. No me pidió permiso, no me preguntó, ni siquiera me avisó. Solo decidió, como tantas veces en el pasado, porque para ella yo no contaba. Recordé todas las veces que Sandra me usó como comodín. Cuando le cuidé a los niños sin previo aviso, cuando ocupó mi coche un ratito y lo devolvió con tanque vacío. Cuando se llevó mi vajilla prestada para una cena y jamás volvió completa. Siempre con las mismas frases: «Ay, cuñadita, tú tienes de sobra, no seas egoísta». Y yo, tonta, callaba y cedía, porque me daba miedo ser la mala. Ahora entendía que ese miedo fue el alimento de su descaro. Cada vez que yo decía que sí, ella aprendía que podía pisotearme más. Mi bondad se convirtió en su excusa favorita. Me quedé mirándola mientras brindaba con los demás, como si nada pasara. Ella no veía mi rabia ni mi dolor. Solo veía su fiesta marchando perfecta. La música seguía, los invitados reían y yo me hundía en mi propia casa. Quise gritar: «Basta, Sandra, respétame». Pero las palabras se atoraron otra vez. Me limité a apretar los puños, escondiéndolos bajo la mesa. Sentía las uñas clavarse en mi piel, como si quisiera despertarme a golpes.
El coraje me daba calor en las mejillas, una fiebre de impotencia. Y Sandra, riendo, levantaba la copa como reina en un reino ajeno. La escuché decirle a una de sus amigas: «Es que Isa es buenísima, nunca se enoja, siempre nos apoya». Esa frase me desgarró porque en ella estaba la raíz de todo. Confundían mi silencio con bondad infinita, mi aguante con disponibilidad eterna. Nadie veía la herida que me hacían, porque yo misma me encargaba de esconderla. Sentí un hueco en el estómago, como si me hubieran vaciado por dentro. Quise llorar, pero me tragué las lágrimas una vez más. Y al tragar, sentí que mi garganta ya no soportaba más cadenas invisibles. Sandra se me acercó y me palmeó el hombro como si fuera una niña caprichosa. «Relájate, Isa, que no pasa nada. Disfruta. Mira qué bonito está todo». Esa palmada fue como un manazo de desprecio. «Relájate. Disfruta». ¿Cómo podía pedirme eso en medio de tanta invasión? Quise responderle, pero me ganó el miedo a arruinar la fiesta y quedar como la villana. Así que solo la miré, con una mezcla de dolor y rabia que ni yo sabía sostener. Ella sonrió, satisfecha, creyendo que con esas palabras me había calmado. Pero lo que había hecho era encender un fuego que pronto la alcanzaría. Cada risa de Sandra me sonaba como un trueno en los oídos. Me dolía pensar que los demás la veían como generosa, como alegre, como anfitriona. Y yo, la dueña de la casa, quedaba invisible detrás de las cortinas. Me imaginaba los comentarios de los invitados al día siguiente. «Qué linda Sandra, siempre pensando en todos». Nadie sabría que esa linda había pasado por encima de mí, una vez más. Ese disfraz de buena la protegía, y yo cargaba la vergüenza. La injusticia era tan grande que sentía que iba a explotar. En medio de la música, escuché a alguien preguntar si había café. Sandra, sin mirar atrás, gritó: «Isa, ¿puedes preparar una jarra?». Mi sangre se congeló al escuchar su descaro. No solo me quitó mi casa, también me quería poner de sirvienta en ella. Sentí que todos los ojos me miraban, esperando que obedeciera. Me quedé inmóvil, con el corazón en la boca, pensando qué hacer. La costumbre decía que sí, pero algo en mí se rebelaba. Por primera vez pensé: «No, ya no más». Apreté los labios y respondí con frialdad: «Si quieres café, hazlo tú». Sandra se rió, creyendo que era broma, y siguió hablando con los demás. Pero yo sabía que no era broma. Era mi primer no en mucho tiempo. Ese no sonó bajito, casi invisible, pero dentro de mí fue un grito de libertad. Sentí un alivio raro, como si soltara un costal de piedras. Aunque nadie lo notó, para mí fue un terremoto interior. Ese instante marcó un cambio que aún no se veía, pero que ya estaba en marcha. Porque entendí que cada no que nunca dije me había llevado a ese infierno. Me fui a mi cuarto otra vez, fingiendo buscar algo. En realidad necesitaba estar sola para procesar lo que acababa de hacer. Me miré en el espejo y vi mis ojos más firmes, menos apagados. Era como si una línea invisible se hubiera trazado en el suelo. De un lado, la Isa de siempre, callada, sumisa, servicial. Del otro lado, una Isa distinta, más cansada de callar que de pelear. No estaba lista todavía para enfrentarla de frente, pero sabía que mi silencio ya no volvería a ser igual. Pasaron unos días después de aquella invasión y yo pensaba que al menos vendría un gesto de disculpa, un ramo de flores, una llamada, aunque fuera un mensaje con un gracias. Pero nada, el silencio fue total, como si lo que hizo fuera lo más normal del mundo. Yo seguía recogiendo los rastros de aquella noche, manchas en la alfombra, vasos desaparecidos, platos rotos. Cada cosa fuera de lugar era un recordatorio del abuso que soporté callada. Y justo cuando empecé a recuperar un poco de calma, volvió a sonar el timbre. Era Sandra, con esa sonrisa que más parecía un reto que un saludo. Entró como dueña, sin esperar invitación, y se sentó frente a mí en la sala. No venía sola,
Traía una carpeta de papeles en la mano, como si fuera un asunto serio. Se acomodó, cruzó las piernas y me dijo: «Cuñada, necesito hablar contigo de algo importante». Mi corazón se encogió, porque ya sabía que nada bueno saldría de sus labios. La escuché respirar profundo, como quien prepara un teatro bien ensayado. «Es que quedé muy gastada con la fiesta, tú sabes, mariachis, comida, todo», empezó a decir. Me quedé helada, porque en lugar de vergüenza tenía la cara dura de justificar lo que hizo. Yo la miraba y pensaba, ¿acaso no tiene límites? Pero lo peor aún estaba por venir. De pronto lo soltó, sin rodeos. «Necesito que me prestes dinero». Así, con esa naturalidad que solo tiene la gente que cree que todo se le debe. Se inclinó hacia mí como si fuera un acuerdo ya decidido. «No mucho, cuñada, unos 10,000 pesos. Tú tienes, no te va a doler», añadió con descaro. Yo sentí que la sangre me hervía, porque no solo me quitó mi casa, ahora quería mi dinero. Ella hablaba con dulzura fingida, acariciando las palabras como si fueran halagos, pero cada sílaba me sonaba a una bofetada. Mi silencio la animaba, como siempre, a creer que yo iba a ceder. Me acordé de todos los sacrificios que hice en mi vida para llegar hasta aquí, de las madrugadas trabajando, de las veces que me negué cosas para dárselas a mis hijos. Nadie me regaló nada, y mucho menos Sandra, que siempre tomó sin dar. Mientras ella hablaba de familia y de apoyarnos entre todos, yo sentía una rabia creciente, porque esa palabra, familia, en su boca sonaba hueca, vacía, usada como herramienta. Ella no quería apoyo, quería aprovecharse. Y yo me miraba las manos, temblando de coraje, preguntándome hasta cuándo iba a seguir siendo la buena tonta de la historia. Sandra siguió, como si no viera mi rostro endurecido. «Si me ayudas ahora, después te lo regreso. Además, ¿qué vas a hacer con tanto dinero?». Esa pregunta me atravesó como una lanza. ¿Cómo se atrevía a insinuar que mi esfuerzo, mis ahorros, eran inútiles? Me hizo sentir que mi vida no valía, que lo mío estaba disponible para todos menos para mí. Quise responderle de inmediato, pero la voz se me quebró de impotencia. Solo la miré, con lágrimas contenidas y el alma hecha un nudo. Era un dolor tan grande como la rabia que me quemaba por dentro. Recordé cada vez que le presté algo y nunca lo devolvió. Las excusas repetidas, «se me olvidó», «ya lo uso tu sobrino», «no seas envidiosa». Todo venía a mi memoria como una película cruel, y ahora estaba ahí, repitiendo la misma fórmula, convencida de que caería otra vez. Yo la observaba con detenimiento, como si quisiera grabar en mi mente ese descaro. Era un rostro confiado, seguro de mi obediencia, sin un mínimo de vergüenza. Ese momento me dolió, pero también me abrió los ojos. Vi con claridad que no era amor familiar, era puro abuso disfrazado. Ella se acomodó en el sillón, estiró la mano y me dijo: «Entonces, ¿qué dices?». Era como si me estuviera ofreciendo firmar mi propia humillación. La vi ahí, tan tranquila, esperando mi respuesta, creyéndose con derecho. Y por dentro, algo en mí rugía, algo que ya no quería callar. Era una mezcla de indignación, dolor y una fuerza nueva que apenas despertaba. No respondí enseguida, porque necesitaba sentir el peso del silencio a mi favor. Por primera vez, no me apresuré a complacerla. Me quedé callada, pero esta vez mi silencio no era sumisión, era desafío. Sandra empezó a impacientarse, se movía en el asiento como niña caprichosa. «Cuñada, no me hagas esto, sabes que puedes ayudarme», insistía. Pero ya no la escuchaba con los mismos oídos de antes. Cada palabra suya era una cadena que yo estaba a punto de romper. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera empujarme a decir lo que nunca dije. La miraba fijamente, y creo que por primera vez ella notó algo distinto en mí. Tal vez fue mi mirada o el silencio cargado de coraje, pero vi un destello de incomodidad en su rostro. Me levanté despacio, sin prisa, como quien se prepara para algo grande. Sentí mis pies firmes en el suelo,
como raíces que nunca había sentido. Miré alrededor de mi casa, cada rincón que ella quiso robarme, y de repente supe que esta vez no sería igual. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero mi respuesta iba a ser diferente. Ese momento se convirtió en un punto de quiebre, una línea trazada en piedra, porque entendí que lo que estaba en juego no era dinero, era mi dignidad, y la dignidad, aunque tarde, no se negocia. Sandra, sin entender nada, me sonrió otra vez y dijo: «Lo sabía, cuñadita, siempre puedo contar contigo». Pero por dentro yo ya había tomado una decisión. Esta vez no. No iba a caer en el mismo juego, no iba a prestarle ni un peso. Ella aún no lo sabía, pero ese favor descarado había sido el último. La vida me había empujado a este límite para despertar. Me acomodé el cabello, respiré profundo y dejé que el silencio hablara por mí. Ese silencio ya no era un grito de dolor, era el inicio de mi rebeldía. Y muy pronto, Sandra iba a descubrirlo de la peor manera. Me quedé sola después de esa visita, con el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. «¿Qué vas a hacer con tanto dinero?». Esa frase no dejaba de darme vueltas como un veneno. Caminaba por mi sala, aún con las huellas de aquella fiesta clavadas en mis ojos. Veía las manchas en la alfombra, los vasos que faltaban, y me dolía la garganta de tanto callar. Por un lado, mi corazón de siempre me decía que ayudara, que la familia es la familia. Pero otro pedazo de mí gritaba que ya no podía seguir siendo la tonta útil de todos. Era como si dentro de mí dos mujeres pelearan sin tregua, la que siempre cedía y la que empezaba a despertar. Y yo, atrapada en medio, sin saber cuál de las dos iba a ganar. Recordaba la voz de mi madre, suave pero firme, repitiendo: «Ser buena no significa dejar que te pisoteen». ¿Cuántas veces la ignoré, pensando que ser paciente me hacía más fuerte? Pero ahora entendía que había confundido paciencia con cobardía. Mi corazón estaba dividido porque yo no soy mala persona, nunca lo fui. Siempre compartí lo que tuve, desde el pan en la mesa hasta un cuarto en mi casa. Pero ahora sentía que la línea entre dar y dejarse robar se había borrado. Y en ese vacío me quedaba yo, con las manos temblorosas, buscando una salida. Me dolía pensar que, por culpa de ese buen corazón, me había convertido en invisible. Me senté en la mesa, esa misma que todavía olía a grasa y cerveza. Pasé los dedos sobre la madera y sentí que mi paciencia también estaba manchada. Pensé en mis hijos, en cómo los crié para que nunca faltara nada. Ellos siempre me vieron como la fuerte, la que resuelve, la que aguanta. ¿Qué dirían ahora si me vieran dudando entre decir sí o no a un abuso tan claro? Mi pecho se apretaba porque sabía que si cedía otra vez, me perdería un poco más a mí misma. Pero si decía que no, me temía a la culpa, al juicio de los demás. Era una batalla donde cualquier decisión parecía doler. Esa noche no pude dormir. Me acosté, cerré los ojos y en lugar de sueños llegaron recuerdos. Recordé cuando Sandra pidió quedarse en mi casa unos días y terminó quedándose meses. Cuando se llevó dinero que solo era prestado y jamás lo devolvió. Cuando me trató como sirvienta en mi propia cocina mientras todos aplaudían su alegría. Cada recuerdo era una espina que me perforaba más profundo. Y yo seguía preguntándome, ¿acaso todo esto fue culpa mía por no poner límites antes? La pregunta me quemaba el alma, como si llevara la culpa de mi propio dolor. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, me miré en el reflejo de la ventana. Vi a una mujer cansada, con los ojos hinchados, pero también con una chispa diferente. Ya no era solo tristeza, había un enojo nuevo, un despertar en mi mirada. Me di cuenta de que mi corazón dividido estaba dejando de ser un problema. Porque una parte de mí se estaba imponiendo, la parte que gritaba, «ya basta». Esa voz era nueva, fuerte, clara, y me sostenía como nunca antes.
Por primera vez sentí que podía vivir sin miedo a decir no. Aunque todavía me temblaran las manos, ya no me temblaba la dignidad. Sandra volvió a llamarme ese día, como si nada. Con tono alegre me dijo: «Entonces, cuñadita, ¿me ayudas o qué?». Esa confianza descarada me partió en dos otra vez. Una parte de mí quería decirle que sí, como tantas veces, para evitar problemas. Pero otra parte, cada vez más fuerte, quería gritarle en la cara todo lo que me había hecho. Me quedé callada unos segundos, escuchando el eco de mi propia respiración. Ella, al otro lado de la línea, seguía insistiendo con risitas nerviosas. Y yo supe que el momento de decidir ya estaba tocando mi puerta. Me levanté y caminé hacia el pasillo, donde aún colgaban las fotos de mi familia. Cada foto era un recuerdo, un testimonio de mi vida, de mi lucha, de mis sacrificios. Y me pregunté, ¿qué legado quiero dejar? ¿El de una mujer que aguantó abusos o el de una que aprendió a poner límites? El corazón seguía dividido, pero cada vez más inclinado hacia la respuesta firme. Porque entendí que no era solo por mí, sino por todas las veces que callé, por todas las mujeres que, como yo, fueron usadas en nombre de la familia. No quería que mi historia terminara con resignación. Quería que terminara con dignidad. Ese día empecé a escribir en un cuaderno todo lo que había pasado, no para denunciar todavía, sino para recordarme que no estaba loca. Cada palabra escrita era una prueba de que lo que sentía era real, que mis lágrimas no eran exageración, que mis dudas tenían peso. Esa libreta se convirtió en mi refugio silencioso, donde podía hablar sin miedo. Mientras escribía, mi corazón dolía, pero también se aligeraba. Era como sacarme piedras del pecho, una por una. Y con cada palabra, mi corazón se inclinaba más hacia la firmeza. Me encontré pensando en algo que nunca antes había considerado. ¿Qué pasaría si un día yo no estuviera? ¿Quién cuidaría de mí ahora? La respuesta me heló. Nadie. Porque los que deberían cuidarme eran los mismos que me usaban. Ese pensamiento me sacudió hasta lo más profundo. Y con él llegó la certeza de que no podía seguir así. Mi corazón, aunque dividido, sabía la verdad. Y yo ya no podía seguir fingiendo que no la escuchaba. Respiré hondo y tomé una decisión en silencio. No sería hoy, no sería mañana, pero pronto iba a poner un alto. Porque mi corazón bueno seguiría siendo bueno, pero no ingenuo. Seguiría ayudando, pero no a costa de mi dignidad. No permitiría que la generosidad se convirtiera en mi condena. La bondad no debía ser una cadena, sino una elección libre. Y yo estaba a punto de demostrarlo, primero a mí misma y después al mundo. Ese día supe que mi corazón dividido ya estaba aprendiendo a unirse en un solo camino. Un par de semanas después, creí que todo se había calmado. Yo había decidido guardar distancia, mantenerme en silencio para no pelear. Pero en la siguiente reunión familiar, frente a todos, Sandra abrió la boca con su sonrisa venenosa. «Isa ni siente el dinero, si hasta sobra. ¿Qué le cuesta ayudar?», dijo como si fuera un chiste. Las carcajadas de los presentes me atravesaron como cuchillos afilados. Cada risa era una confirmación de que me veían como la tonta rica de la familia. Yo me quedé inmóvil, con la mirada clavada en mi plato, tragando la humillación. Pero por dentro, algo en mí se quebró definitivamente. Miré a mi alrededor, esperando que alguien dijera algo en mi defensa. Un «no es así», un «respeta a Isa», lo que fuera. Pero nadie dijo nada. Todos rieron, aplaudieron incluso. Era como si yo no tuviera voz ni valor en esa mesa. Sentí que mis mejillas ardían, una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Quise llorar, pero las lágrimas ya no salieron. Lo que salió fue un frío extraño que me recorrió el cuerpo. Era el inicio de un coraje distinto, seco, que ya no se apagaba con lágrimas. Sandra, al ver que todos celebraban su comentario, se sintió con más poder. «Siempre paga todo, por eso la queremos tanto», añadió, levantando su copa. Las risas volvieron,
pero ahora sonaban lejanas en mis oídos. Yo solo escuchaba un latido fuerte dentro de mi pecho, como tambor de guerra. No era risa lo que sentía, era burla, descaro, abuso disfrazado de cariño. Me apreté las manos debajo de la mesa, tan fuerte que las uñas dejaron marcas. No dije nada, pero mi silencio ya no era el de antes. Esta vez era el silencio de quien planea una respuesta. Recordé cada humillación pasada, cada vez que me llamaron exagerada, cada vez que mi bondad fue usada como un chiste a costa mía. Era como ver todas las piezas de un rompecabezas que siempre negué, y ahora lo veía completo. Nunca me respetaron, nunca me vieron como igual. Para ellos, yo era la cuñada cómoda, la que siempre resolvía. Me dolió aceptar esa verdad, pero también me liberó. Porque al verla clara, ya no había marcha atrás. No podía seguir permitiendo que mi dignidad fuera el entretenimiento de nadie. Sandra notó mi silencio y me lanzó otra frase. «Ay, Isa, tú sabes que lo digo con cariño». Ese falso cariño me supo más amargo que cualquier insulto. Era la máscara perfecta, lastimar con risa y disfrazarlo de afecto. Los demás asintieron, convencidos de que era una broma inocente. Pero yo ya no lo vi como broma, lo vi como lo que era, una burla cruel. Por dentro pensé, no, Sandra, no más, conmigo ya no. Sentí mi espalda erguirse sola, como si mi cuerpo supiera lo que venía. Era el aviso de que mi paciencia tenía fecha de caducidad. Después de la comida, me acerqué a la ventana para tomar aire. Escuchaba todavía las risas detrás de mí, pero ya no me dolían igual. Ahora me daban fuerza, como brasas encendiendo mi coraje. Vi mi reflejo en el vidrio, mis ojos firmes, distintos. No era la misma mujer que tragaba lágrimas en silencio. Era alguien que había soportado demasiado y estaba lista para cambiar. Sandra pasó por detrás de mí y me dio una palmada en la espalda. «Eres un amor, Isa. Sin ti no sé qué haríamos», dijo, y yo sonreí sin responder. Esa sonrisa mía no era de agrado, era de estrategia. Por primera vez entendí que no necesitaba gritar ni pelear. La verdadera fuerza estaba en esperar el momento justo para responder. Un momento en que sus palabras se le volvieran en contra. Y ese momento iba a llegar, tarde o temprano. Lo supe porque dentro de mí ya no había miedo, solo certeza. Era como si mi corazón hubiera cambiado de piel. Y yo, en silencio, ya estaba lista para darle la vuelta a la historia. Me senté de nuevo a la mesa, escuchando cómo la fiesta continuaba. Las copas chocaban, los chismes volaban, las risas seguían, pero yo ya no estaba presente en esa mesa. Mi mente estaba en otro lugar, diseñando la salida de este laberinto. No iba a seguir siendo el blanco de sus burlas, no más. No iba a dejar que mi bondad fuera mi condena. Sandra seguía riendo, sin imaginar lo que yo ya había decidido. Y eso me daba más fuerza que cualquier palabra. Esa noche, al llegar a mi casa, me quité los zapatos y solté un suspiro largo. El silencio de mi hogar me pareció más fuerte que nunca. Pero no era el silencio triste de antes, era un silencio lleno de promesas. Promesas de cambios, de decisiones, de justicia silenciosa. Me miré al espejo una vez más y ya no vi solo dolor. Vi determinación, vi coraje, vi dignidad. Y con esa imagen me fui a dormir, con la certeza de que el final de Sandra se estaba acercando. No lo sabía aún, pero la burla que soltó ese día había sellado su destino. Esa noche me acosté, pero el sueño no llegó. Daba vueltas en la cama como si las sábanas me quemaran. La voz de Sandra seguía repitiéndose en mi cabeza. «Isa ni siente el dinero». Cada risa de la familia me retumbaba en el pecho como un tambor de guerra. Me preguntaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a dejar que me vean como un cajero automático? Me dolía la garganta de tanto callar, como si me hubiera tragado gritos enteros. Y ahí, en esa oscuridad silenciosa, supe que no podía seguir igual.
Ese fue el instante en que mi corazón dijo basta. Me levanté despacio y caminé hasta la sala. Encendí la luz y me senté en la mecedora que fue de mi madre. Ese mueble era testigo de tantas oraciones, de tantas lágrimas escondidas. Y ahí, con las manos juntas sobre las rodillas, hablé conmigo misma. Me dije: Isabel, ya no puedes permitir que sigan usándote. Sentí que mi propia voz me respondía: eres buena, pero no débil. Por primera vez en mucho tiempo me creí mis propias palabras. Y esa creencia fue como un soplo de vida nuevo entrando en mí. Recordé el rostro de Sandra, confiado, riendo de mí, y entendí que mi silencio le había dado alas para volar sobre mi dignidad. Me dolió aceptar que yo misma le enseñé a pisarme, pero también sentí alivio, porque si yo lo permití, yo también podía detenerlo. Esa idea se me clavó en el pecho como una verdad indiscutible, y con ella vino la decisión. Esta vez iba a decir no. No importaba si me juzgaban, si me llamaban egoísta, si me daban la espalda. Prefiero la soledad digna al acompañamiento humillante. Al día siguiente, mientras preparaba café, me miré en el espejo de la cocina. Vi mis arrugas, mis canas, y me parecieron medallas de guerra. Cada línea en mi rostro era una prueba de lo que había soportado. Y pensé: ya no estoy para mendigar respeto, estoy para exigirlo. Me puse un suéter limpio, me recogí el cabello y me serví el café. Cada sorbo me supo a determinación, como si tragara valor. El miedo todavía estaba ahí, lo sentía en el estómago, pero encima del miedo estaba la certeza de que no iba a retroceder. Sandra me llamó ese día, otra vez. Su tono era el de siempre, alegre, confiado, como quien pide un favor menor. «Cuñada, ¿ya pensaste lo que te pedí?», me dijo con voz cantarina. Yo cerré los ojos y respiré hondo antes de responder. No quería sonar enojada, quería sonar firme. «Sí lo pensé, Sandra», le dije con calma. Hubo un silencio al otro lado, como si esperara su victoria de siempre. Pero yo ya había decidido que no iba a darle ese gusto. Colgué el teléfono sin darle respuesta final, porque quería esperar el momento adecuado. Sabía que vendría a mi casa a buscarme, como siempre hacía, y yo quería mirarla a los ojos cuando le dijera la verdad. Mientras tanto, me preparé por dentro, como quien afila un cuchillo antes de usarlo. No era odio lo que sentía, era dignidad herida que pedía justicia. Me repetí varias veces en voz baja: no es egoísmo, es respeto. Esa frase se volvió mi escudo, mi armadura. Cada vez que la repetía, sentía que el miedo se hacía más pequeño. Esa tarde abrí mi libreta y escribí una sola palabra: no. La escribí grande, en mayúsculas, con fuerza. Y la miré tanto tiempo que parecía que esa palabra me devolvía la mirada. Era un no que no solo iba para Sandra, iba para todos los que alguna vez me usaron. Un no a la humillación, un no a la manipulación, un no a seguir tragando lágrimas. Me sentí fuerte, más fuerte de lo que había imaginado. Ese cuaderno se volvió mi pacto conmigo misma, un pacto que ya no pensaba romper. Empecé a pensar en lo que vendría después. Sabía que Sandra no se quedaría callada, que buscaría manipularme. Quizás hablaría mal de mí con la familia, quizás me haría ver como la mala. Pero ya no me importaba tanto, porque por primera vez en años me importaba más lo que yo pensaba de mí, y yo sabía que estaba haciendo lo correcto. No estaba siendo cruel, estaba siendo justa. Y esa justicia empezaba conmigo misma. Esa noche dormí mejor que nunca, no porque todo estuviera resuelto, sino porque mi decisión estaba tomada. Soñé que caminaba por una calle iluminada, con pasos firmes y sin mirar atrás. Al despertar, todavía tenía el eco de ese sueño en el pecho. Me vestí con mi mejor blusa, me puse aretes de plata y me peiné con cuidado. Quería recibir el día con dignidad, como si ya estuviera celebrando, porque sabía que el desenlace se acercaba. Y cuando llegara, yo estaría lista para enfrentar lo que fuera. Ese día,
Por primera vez, no sentí miedo de abrir la puerta. Sentí esperanza, una fuerza que me sostenía como nunca antes. Ya no era la mujer sumisa que lloraba en silencio. Era alguien que, aún con las manos temblando, estaba lista para defender su casa, su dinero y su respeto. Me senté en la sala, esperándola, como quien espera un duelo anunciado, porque la decisión ya estaba tomada y no había vuelta atrás. Y en mi pecho, como un secreto, ya se escuchaba la voz de mi justicia silenciosa, una voz que muy pronto iba a hablar por mí. No tardó mucho en llegar la ocasión. Sandra apareció en mi puerta con la cara pálida y los ojos bien abiertos, como quien trae el mundo encima. Ni siquiera saludó, entró directo, como si mi casa fuera suya de nuevo. Traía el celular en la mano y me lo mostró como prueba de su desgracia. «Isa, por favor, necesito tu ayuda, es urgente», dijo casi gritando. Yo la observé en silencio, respirando hondo, sintiendo que la hora de mi respuesta había llegado. Sus manos temblaban, pero su tono seguía siendo exigente, no humilde. Y en ese contraste vi con claridad. No venía a pedirme, venía a ordenarme. Me contó que tenía una deuda que debía pagarse ese mismo día, que si no, le iban a quitar todo, y que solo yo podía salvarla. Me soltaba frases como dardos. «Eres la única que puede, no seas cruel. Tú sabes lo que es la familia». Cada palabra estaba diseñada para apretarme el corazón, para hacerme sentir culpable. Pero en lugar de sentirme débil, me descubrí más fuerte que nunca. La miraba mover las manos, gesticular, llorar a medias, como si estuviera en una obra de teatro. Su drama ya no me conmovía, me sonaba a repetición gastada, porque entendí que el apuro de hoy era la consecuencia de todos los abusos de ayer. Sandra se sentó en mi sillón y me tomó de la mano, apretándola con fuerza. «Cuñadita, no me falles ahora, dame lo que tengas, después te lo devuelvo», insistía. Yo la dejé hablar como quien escucha una canción que ya conoce de memoria. Mi corazón latía despacio, firme, sin prisa. Era como si todo mi cuerpo supiera lo que iba a pasar y me preparara para ello. Miré alrededor, mi sala limpia y ordenada, mi casa otra vez en calma. Y comprendí que no iba a permitir que esa paz se rompiera por su culpa. No otra vez. Respiré profundo y solté despacio la mano que me apretaba. Sandra me miró confundida, como si no entendiera mi gesto. Levanté la cabeza y con voz tranquila le dije la frase que había guardado en mi pecho. «La ventanilla cerró, Sandra. Llegaste tarde». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el reloj de pared pareció detenerse. Ella abrió los ojos, incrédula, como si no comprendiera lo que acababa de escuchar. Repitió nerviosa: «¿Cómo que cerró? ¿De qué hablas?». Y yo, sin bajar la mirada, sostuve el silencio como espada. Vi cómo sus labios se torcían, cómo su seguridad se desmoronaba. Por primera vez no sabía qué decir, no encontraba excusa ni broma. Ese instante fue más poderoso que cualquier grito, porque era el espejo de su derrota. El poder que siempre creyó tener sobre mí desapareció en un segundo. Ella me pidió otra vez, ahora con un tono más débil, casi suplicante. Pero ya no me conmovía, porque entendí que sus urgencias no eran mi responsabilidad, que yo no era su salvadora ni su banco personal. Yo era una mujer con derecho a decir no. Me levanté despacio y caminé hacia la cocina, dejando que mis pasos hablaran. Sandra se quedó en la sala, mirando alrededor como si ya no reconociera el lugar, porque por primera vez esa casa estaba bajo el mando de su verdadera dueña. Yo serví un vaso de agua, bebí tranquila y regresé con calma. Ella esperaba que me arrepintiera, que cambiara de opinión como siempre. Pero mi silencio firme fue más fuerte que cualquier palabra. Era un no rotundo, escrito en el aire de esa sala. Y ella lo entendió, aunque nunca lo admitiera. Se levantó abrupta, tirando el cojín donde estaba sentada. «No puedo creerlo, Isa, después de todo lo que hice por ti.
gritó con descaro. Esa frase me arrancó una risa amarga porque sabía que era mentira. Todo lo que hizo fue para sí misma, nunca por mí. La miré con calma, sin necesidad de explicarle nada, porque la verdad ya estaba clara y no necesitaba defenderme. Ella agitó las manos, recogió sus cosas y salió dando un portazo. Pero ese portazo, lejos de dolerme, sonó como una liberación. Me quedé de pie en medio de la sala, respirando el silencio nuevo. Un silencio limpio, fuerte, distinto al de antes. Ya no era el silencio que me ahogaba, era el silencio que me pertenecía. Me senté en mi sillón y acaricié el brazo de madera como quien acaricia un triunfo. Había dicho no, y el mundo no se acabó. Al contrario, sentí que empezaba un mundo nuevo. Uno donde mi voz tenía peso, donde mi dignidad tenía lugar. Y ese fue el inicio de mi verdadera justicia silenciosa. Esa tarde abrí las ventanas y dejé que entrara el aire fresco. El viento movió las cortinas y me trajo un aroma de libertad. Cerré los ojos y sonreí, porque sabía que algo había cambiado en mí. Sandra aprendería, aunque fuera a la fuerza, que no todos los corazones buenos son eternamente ingenuos. Yo había puesto un límite, y ese límite se iba a respetar, porque la vida me enseñó tarde, pero me enseñó. Y con esa enseñanza, mi alma respiraba más ligera. Era la primera victoria de muchas que vendrían. Los días que siguieron fueron un respiro que no había sentido en años. Mi casa volvió a ser mía, sin ruidos, sin invasiones, sin burlas disfrazadas de cariño. Me levantaba temprano, abría las cortinas y dejaba que el sol llenara cada rincón. Ese mismo sol que antes me parecía testigo de mis lágrimas, ahora alumbraba mi nueva calma. Caminaba descalza por la sala y sentía el suelo distinto, como si me perteneciera más que nunca. Era la misma casa, con los mismos muebles, pero yo ya no era la misma mujer. Yo había recuperado algo que ni el dinero ni los años podían comprar: respeto. Y ese respeto, aunque silencioso, pesaba más que cualquier grito. Sandra dejó de venir por un tiempo. Su silencio era prueba de que había entendido el mensaje. Su orgullo no le permitía reconocerlo, pero sabía que el límite estaba trazado. Ya no se atrevía a tocar mi puerta con el descaro de antes. La familia empezó a murmurar, a decir que yo había cambiado. Algunos me pintaban como egoísta, otros como fría. Pero en mi interior no me importaba, porque por fin vivía en paz. Y esa paz era el precio justo por haber aprendido a decir no. A veces la veía en reuniones, y su mirada buscaba la mía con una mezcla rara. Había rabia, sí, pero también había respeto, porque sabía que ya no podía manipularme como antes. Yo la saludaba con educación, sin rencor, pero también sin entrega. Ya no me doblegaba, ya no bajaba la mirada como si le debiera algo. Ahora era yo quien sostenía la cabeza erguida, quien mostraba firmeza, y aunque nunca lo dijimos en voz alta, ambas sabíamos la verdad. La batalla había terminado, y esta vez yo había ganado. Mi familia, poco a poco, comenzó a tratarme distinto. Ya no era la tía que ni siente el dinero, ahora era la tía que pone límites. Y aunque algunos se alejaron, los que realmente me querían se quedaron. Aprendieron a tocar la puerta antes de entrar, a preguntar antes de pedir. Pequeños gestos que antes parecían imposibles, ahora eran normales. Porque cuando una mujer cambia por dentro, todo a su alrededor también cambia. Ese fue mi mayor descubrimiento, la raíz de mi transformación. Que el respeto empieza en una misma y desde ahí se contagia al mundo. Hubo días en que me sentí sola, claro, pero esa soledad era distinta. Era una soledad acompañada de dignidad. No era vacío, era libertad. Prefería 1000 veces ese silencio limpio que las risas falsas que me desgarraban. Me sentaba a tejer, a leer, a tomar café sin prisas. Y cada sorbo me recordaba que yo decidía sobre mi vida, no los demás. Esa sensación me devolvía la juventud perdida en las lágrimas. Era como volver a respirar por primera vez.
Un día, Sandra se atrevió a llamarme de nuevo. Su voz ya no era la misma, sonaba más baja, más insegura. Quiso pedirme un favor pequeño, apenas unas monedas. Y yo, con calma, le respondí: Sandra, hoy no puedo ayudarte. No hubo enojo, no hubo gritos, solo una negativa firme. Ella suspiró, murmuró un «está bien» y colgó. Ese instante me confirmó que la lección estaba aprendida. Ya nunca más volvería a verme como la mujer que siempre cede. La justicia que llegó no fue un castigo ruidoso ni una venganza cruel. Fue una justicia silenciosa, la más poderosa de todas, porque consistía en ver cómo la vida seguía, pero ahora con un orden distinto. Ya no era yo la que corría detrás de los demás, eran ellos los que sabían que había un límite. No necesitaba levantar la voz, mis actos hablaban por mí. La dignidad no se grita, se demuestra en cada decisión. Y mi decisión había marcado un antes y un después. Un después donde yo ya no era víctima, sino dueña de mi historia. Algunas noches me sentaba en el porche, mirando el cielo estrellado. Recordaba la fiesta, los mariachis, la invasión en mi sala. Y me parecía increíble que todo eso hubiera pasado bajo mi techo. Pero más increíble aún era lo que había despertado en mí. Agradecí en silencio, porque incluso las heridas traen enseñanza. Sandra me enseñó, con su abuso, el valor de mi propio límite. Yo le enseñé, con mi negativa, que la bondad no es sinónimo de esclavitud. Y ese intercambio, aunque doloroso, me dio la victoria. Me descubrí más fuerte, más serena, más dueña de mis días. La risa de mis nietos, las visitas de mis hijos, ahora eran distintas. Porque ya no me veían como la mujer que siempre cede, sino como la que se respeta. Y eso también los educaba a ellos, les mostraba el camino. Que ser bueno no significa ser débil, que amar no significa aguantar abusos. Ese legado era el regalo que yo quería dejar. Una herencia de dignidad, más valiosa que cualquier peso en el banco, porque el respeto, una vez recuperado, no tiene precio. Hoy camino erguida, con la frente en alto, sin miedo a lo que digan. Sandra sigue en mi vida, pero ya no en mi corazón. Es solo una sombra que me recuerda lo que no quiero volver a ser. Y yo, en cambio, soy una mujer renovada, libre, con la voz clara. Ya no soy la Isa que lloraba en silencio, soy la Isa que aprendió a poner límites. La Isa que no necesita gritar para hacerse escuchar. Mi justicia llegó sin ruido, pero con fuerza. Y esa justicia silenciosa me devolvió la vida que siempre merecí. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Alguna vez has vivido algo parecido o conoces a alguien que pasó por una situación así? Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame también desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas historias llenas de emoción, sorpresas y lecciones de vida que seguro te harán reflexionar.